Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Zapatos Paganos. Bueno, hoy tengo una idea. Bueno, no es mía realmente, pero es un tag que tiene cierto tiempo rodando o siendo respondido por YouTube. Y se llama 16 Witchy Questions. 16 preguntas brujas. O bueno, esa es la traducción muy literal, pero son como 16 preguntas acerca de tu camino o el camino espiritual que sigues. Y bueno, he visto que lo han hecho muchos youtubers. Básicamente, bueno, hacen vídeos. Yo no grabo vídeo por ahora, no tengo una cámara decente por ahora y la del móvil realmente no me ayuda. Pero bueno, la idea de estas preguntas me parece súper interesante porque no solo se llega a conocer más a la persona a la que estás viendo, sino que también aprendes muchas cosas y es como una gran reflexión, en verdad. Mientras ellos van respondiendo, yo también tiendo a pensar, ¿y qué diría yo en esto? ¿Qué no diría? O esto no me lo había planteado nunca. Pero bueno, la mayoría de las preguntas son bastante básicas, bastante simples. Y bueno, dado que en el episodio anterior hablé mucho de cómo comenzó mi camino en el paganismo, bueno, hoy pensé que sería buena idea hacer este tag de las 16 preguntas para como adentrar un poquito más en el tipo de práctica que hago en mi camino espiritual. Bueno, hay preguntas bastante interesantes que dan para mucho, otras son bastante básicas, bastante simples, pero me parece que es adecuado un poco para, bueno, en realidad estamos comenzando, es simplemente el segundo episodio y así, digamos, me doy a conocer un poco más y voy reflexionando también con las cosas que voy respondiendo. Voy a ir leyendo las preguntas que las tengo por aquí. Y bueno, la primera pregunta es que si tienes un nombre mágico o un nombre de bruja o de brujo y cómo llegaste a ese nombre. Bueno, yo en verdad la cuestión o esto del nombre mágico era algo que a mí me intrigaba mucho en el inicio, hace muchos años, bueno, muchos, bueno, sí, unos cuantos. Yo tenía 13 años, 13, 14, 15, 16, alrededor de esa edad, y estaba muy intrigada con respecto a lo que significaba tener un nombre mágico. Y claro, lo que leía por todas partes, lo más básico que leía era que es un nombre que tú eliges como para presentarte ante las deidades o el nombre que te gustaría que te llamaran en tu mundo mágico. Bueno, no en tu mundo mágico, me refiero en este camino mágico, espiritual, etcétera. Y yo en verdad le di muchas vueltas, lo pensé muchísimo. Y en un inicio me gustaba mucho, no tengo problema en decirlo, el nombre de Esmeralda. Y voy a confesar ciertas cosas. A mí ese nombre me gusta mucho desde muy niña, desde que vi la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Y bueno, la protagonista se llamaba Esmeralda. Es hasta ahora una de mis protagonistas de Disney favoritas. Y siempre fue un personaje que representó no solo la parte exótica, sino también artística y sobre todo muy fuerte y muy valiente. Y a mí eso me gustaba mucho. Y también era un personaje hermoso, o sea, físicamente es muy hermosa. O eso digo yo, cada quien con sus gustos. Y pues yo pensé que ese era un nombre que podría representar ciertas características a las que yo quería llegar o quisiera tener, como eso de ser más valiente, más segura de mí misma, más fuerte, más audaz. Pero en verdad me di cuenta de que, aunque es muy bonito y yo lo asocio con todas esas características, no me sentía realmente identificada. Y me puse a pensar nombres y nombres y nombres
Y a la vez me daba cuenta que muchas personas, sobre todo en la comunidad de internet, tienen nombres a veces, algunos muy particulares, que sí, Black Moon, em, no sé, Blessed Feather in a Cupboard, no sé, nombres que sí, Wolf Door, no sé, como mezclas de palabras un poco extrañas que a veces me quedo como, que son básicamente como por decir que yo me ponga oso de la ventana, luna plateada que brilla en el amanecer. Una mezcla de nombres que, a ver, siento que tal vez estoy criticando, pero nombres con los que no llego yo, o sea, o no consideraría yo ponerme de ninguna forma. O nada más de pensarlos me reiría un poco, la verdad. Entonces, pues decidí que en verdad como ese tipo de nombres que veía o que veo todavía que muchas personas usan, a mí no me encajan. Y pues dije, no, no habrá nombre mágico para mí, por lo menos no por ahora. Y ese por ahora se ha convertido en más de 10 años. Y no, básicamente no tengo ningún nombre mágico. Voy por el nombre que me dieron cuando nací. Así que ahí está. Y bueno, la segunda pregunta dice que o sea, dónde estoy, en qué lugar del mundo estoy y qué me trajo a esta área. Bueno, actualmente vivo en España, no soy de España. ¿Y qué me trajo aquí? Mm, mm, pues digamos, seamos sinceros y digamos que em, facilidades en cuanto a permiso para vivir, porque la mitad de mi familia es gallega y en consecuencia yo tengo nacionalidad de aquí y es el segundo lugar del mundo del cual no me pueden deportar. Y bueno, esa es la razón principal. Y sí, estoy muy contenta aquí, estoy muy bien, tengo casi 3 años y no solo ha sido un cambio en mi vida de convertirme en una persona mucho más independiente, que siempre había sido uno de mis objetivos desde los 15 años o así, sino que eso también me ha hecho en cierta forma más responsable, obviamente, y me ha permitido dedicarle mucho más tiempo a las cosas que quiero hacer en cuanto a la espiritualidad. Así que en verdad ha sido muy positivo. No solo eso, también en cuanto a la parte profesional, etcétera. Pero sí, ha sido muy, muy, muy buena. Luego la tercera pregunta es que si utilizas algún amuleto o alguna joya en especial para tus trabajos mágicos. La verdad es que yo no soy muy de llevar joyas, ni pulseras, ni collares. Lo que más llevo son pendientes o zarcillos, dependiendo de dónde se diga. Em, pero bueno, desde hace unos meses, o no, unos meses, no, como 2 o un mes, tengo un mala de ojo de tigre. Em, esta mala es, por decir, es como una especie de rosario del cristianismo, pero tiene 108 cuencas. Y bueno, eso, el que tengo, el mala que tengo, está hecho todo de ojo de tigre y creo que tiene otros dos tipos de cristales o piedras que en este momento no recuerdo. Pero es espectacular, es un mala que me encanta, me encanta. Y lo tengo súper, o sea, le tengo como mucho, mucho amor y lo cuido muchísimo. Y me lo pongo, o sea, me lo pongo como un collar o un colgante. O a veces simplemente lo tengo en la mano, como si fuera el típico rosario. Y lo hago sobre todo cuando estoy haciendo algún estudio mágico o leyendo algo
de espiritualidad, de crecimiento personal, etc. No sé, me hace sentir bien. Y tengo como la costumbre de usarlo siempre los fines de semana. No sé por qué, pero así se ha ido quedando. Pero en general no utilizo más nada. No, no sé, no me parece tampoco tan práctico. La cuarta pregunta es, ¿cuál es mi espacio o lugar favorito? Supongo que un espacio mágico o un lugar favorito. Bueno, como no estoy muy segura, voy a responder ambos. O sea, de lugares que me atraen, no sé por qué razón, es como una llamada al alma, por decirlo de alguna forma. Me atrae mucho lo que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Me encanta desde que lo conocí hace como 4 años. Yo vine aquí de vacaciones unos días antes de mudarme. Al año siguiente me mudé. Y no sé, le tengo muchísimo, como me encanta, en verdad, me encanta el Escorial, me encanta, hay algo ahí que me atrae, que alguien dice que quiere ir y yo quiero acompañar o se me ocurren excursiones de visitas y ver todo lo que ya he visto, pero me encanta. No sé si es alguna especie de magia que tiene o qué, pero en verdad me encanta. Y bueno, un lugar para hacer magia, básicamente en mi mente, en verdad. Sí, simple, suena muy simple, pero creo que la mente y el poder de la visualización y la meditación son de mis lugares, por decirlo, por llamarlo, lugar favorito para hacer magia. Porque básicamente con visualizar puedes alcanzar y crear muchísimas cosas. Y bueno, eso no quiere decir que yo no tenga un espacio aquí en casa dedicado a eso, por muy pequeño que sea. Pero sí, es básicamente todos esos lugares que puedo crear con mi imaginación. Luego, la pregunta número 5 que dice que ¿cuál es tu piedra o cristal favorito para trabajos mágicos? Estoy leyendo esto como una traducción literal, lo siento. Y bueno, me repito, el ojo de tigre. En el blog de Zapatos Paganos, hay una entrada que escribí hace mucho tiempo, en la que hablo de cuando yo descubrí el ojo de tigre. Y bueno, lo cuento un poco. De todas formas, voy a tratar de poner el link a esa entrada en la descripción de este podcast. Y bueno, ahí básicamente yo me sentía bastante mal emocionalmente. Estaba pasando por un momento complicado de mi vida, que era básicamente la antesala a yo decidir mudarme para acá. Y además de eso tenía ciertas preocupaciones en el trabajo, etc. Y creo que por lo que recuerdo, estaba utilizando un oráculo de cristales. Era la primera vez que lo utilizaba. De cristales o piedras. Lo había comprado hacía más de un año, pero no lo había utilizado. Y creo que una de las formas de hacerlo, o sea, se ponían varios de las piedras que traía, se ponían en una bolsa y se sacaban como 3, 4 cristales, algo así. Y yo no recuerdo si fue que saqué de más o es que iba sacando y los sacaba y los iba poniendo. Pero la cosa, o sea, el punto es que se me quedó un cristal en la mano, lo tenía en la mano. Y yo en verdad me sentía muy mal emocionalmente y empecé a sentir que me calmaba, me iba calmando. Yo, bueno, sentía como una especie de hueco en el pecho. Y de pronto sentí que me calmaba, me iba calmando y no entendía por qué. Y yo misma me decía, me estoy sintiendo bien, ¿qué pasa? Y era porque, pues me di cuenta, vi qué es lo que tengo en la mano y era una piedra muy pequeña de ojo de tigre. Y desde ese día el ojo de tigre y yo hemos sido uno. Y bueno, esa super experiencia así de esa sanación o de esa recuperación tan abrupta y tan buena no me ha vuelto a ocurrir.
pero es una historia que yo diría que es para compartir con los gatos o los nietos. O sea, en verdad fue, me hizo sentir bien, me sentí que me sanó y fue increíble, de verdad fue increíble. Y bueno, desde ese día, Ojo de Tigre, hasta la muerte. Luego, bueno, tenemos la pregunta número 6 que dice que cuánto tiempo he estado practicando y cómo encontré el camino espiritual. Bueno, es cómo encontré este camino. Vamos a cortar un poco. La respuesta a toda esta pregunta está en el primer podcast, en el anterior a este. Así que cualquier duda, para allá. Y bueno, por resumir un poco, estoy practicando, estudiando, aprendiendo, confundiéndome, teniendo aventuras y desventuras por todo este camino espiritual desde los 13 años. Y ahora tengo 26. Así que bueno. Luego, la pregunta número 7 dice que si tienes una deidad en especial, o un dios o una diosa, y cómo te conectas con ellos. Bueno, voy a decir algo que no sé qué tan popular sea, pero que en este tipo de camino espiritual no hace falta creer en dioses. Sí, es cierto, no hace falta. Hay muchos paganos que son como ateos incluso. No es mi caso, aunque yo no considero que existan cierta cantidad de deidades en el cielo o donde sea que estén. Yo soy un poco más partidaria de que la deidad se encuentra dentro de ti como persona. Y de los, digamos, no sé si llamarlo arquetipos, con los que yo más me identifico y con los que siento que tengo una mayor conexión en cuanto a aspectos o arquetipos de dioses, es con la diosa en su aspecto de anciana o crone. Luego en otro podcast, me adelanto, hablaré un poco sobre la visión de la triple diosa. Eso sí, no, para darle una visión diferente. Pero bueno, y con el aspecto del dios siempre me he identificado un poco más con la visión del dios estilo como sería Pan o como sería Cernunnos, o una mezcla, o sea, una especie de dios de los bosques, que es mitad humano, mitad animal. Es como siempre me viene a la mente. No sé si es que es simplemente es la imagen con la que más, no sé, me sorprende y se me quedó para siempre. Pero son esos dos con los que siento que de alguna manera conecto o resueno un poco más. Y bueno, siempre siento que conecto es a través de la meditación. Es como la mejor manera y la manera más práctica, más rápida de conectar con ellos. Luego, bueno, en la pregunta número 8 dice que cuál es mi incienso favorito. Complicado. No, no es complicado. Tuve un lapsus mental. Mi incienso favorito es el pino. Sobre todo cuando es realmente pino, o sea, la hoja del pino. Es una cosa maravillosa. Ups. Esto pasa cuando no apagas el móvil al grabar. Bueno, para que se vea que este podcast es sumamente casero. El incienso, mi incienso favorito, como dije, es el de pino, es espectacular. Yo lo que hago cuando compro flores o rosas de algún tipo, muchas veces me regalan como una pequeña rama de pino. O sea, rama, no toda la rama, es muy pequeña. Y yo lo que hago es que la dejo secar un poco, la guardo y luego la voy poniendo en carbones pequeños, los carbones que venden en tiendas, básicamente de espiritualidad. Son carbones como redondos, pequeños, y se encienden y se ponen las ramitas del pino y huelen muy bien. No sé, a mí me da una muy buena sensación.
No solo siento que es como que limpia el espacio, sino que alegra la vida. Es, de verdad, eh, es genial, es genial. El que no lo haya probado, bueno, es el momento. Luego, la pregunta número 9. ¿Has tenido que limpiar algún espacio de una entidad negativa? Mm, no. Em, no. La verdad, no. Pero sí he como sentido algunas em, presencias o entidades que no sé si eran negativas o no, pero no me gustaba sentir que había algo más en la habitación conmigo que yo no podía ver. Y básicamente lo que decía era, vete, fuera. Em, Seamos sinceros, yo soy una persona que desde pequeña tuve mucho miedo a la oscuridad y no desde tan pequeña, porque cuando era muy, muy pequeña no tenía miedo. Fui creciendo y me dio esa época de mucho miedo y luego se me quitó. Pero yo tuve mucho tiempo con mucho miedo a la oscuridad, no podía dormir, me pasaba las noches despierta leyendo o viendo películas. En- Directamente no podía con la oscuridad, simplemente. Y bueno, eso se me fue quitando básicamente solo. En realidad no sabría decir en qué momento yo recuperé el sueño normal y la capacidad de dormir tranquila sin pensar que algo había en las sombras. Pero bueno, tal vez fue un proceso, ¿no? Pero sé que cuando yo sentía algo, como que pensaba eso. Algo sobre todo era en las noches y pensaba eso de vete fuera o algo así. Pero realmente no tengo ninguna interesante historia sobre limpiar espacios de energías negativas. Lo que siempre hago es, bueno, yo también he estudiado Reiki y yo lo que hago siempre en casa es hacer el símbolo del Chokurei en las paredes de la casa, en el techo, en el suelo y en mí. Es un símbolo que no requiere hacer ningún dibujo real o tallar nada, se hace en el aire simplemente. Y funciona maravillosamente, de verdad que sí. La pregunta número 10 dice, ¿cuál es tu película o tu serie favorita acerca de brujas? Está complicado, porque aquí puedo pasarme toda la vida. Creo que de aquí hay otro tema para otro podcast. Pero, bueno, eliminando Sabrina, la bruja adolescente, Sabrina, cosas de brujas, dependiendo de la traducción, y eliminando a Harry Potter, que fueron como mi introducción al mundo mágico de ficción en la televisión y en la lectura y en la literatura. Yo diría que la serie de La Peor Bruja o La Bruja Desastrosa o The Worst Witch de Jill Murphy, que son, no solo es una serie de televisión, creo que comenzó en el año 98, tuvo 4 temporadas, luego, sí, 4 temporadas. Y también es o sea, la serie de televisión está basada en los libros de Jill Murphy. Y este año, 2017, están haciendo como una especie de revival, una nueva serie, que ya la he visto. Y la protagonista es es la niña que aparece en Game of Thrones o Juegos de Tronos, que ella se llama Bella Ramsey y es la nueva Mildred Hubble o Mildred Embrollo. Y bueno, yo por supuesto tenía que ver la serie porque me encanta. Y es una de mis favoritas, pero sobre todo la primera, la original del año 98. Era una serie que yo veía en Disney Channel y era completamente fan. La actriz Felicity Jones, que ahora es bastante famosa, em, ella salió en la primera y en la última temporada, era como la rival de Mildred, era Ethel Hollow y era una chica bastante mala. O bueno, envidiosa básicamente y un poco cruel. Y es una serie muy, muy, muy bonita, de verdad que sí. Y bueno,
se me ocurre esa hasta ahora. Hay otras películas que luego se convirtió en serie de televisión que se llama The Good Witch, que es de Hallmark. En Netflix está en la serie, están las 2 temporadas que lleva, creo que ya pronto sale la tercera, pero antes de eso se hicieron durante varios años una película al año y luego decidieron hacer serie. Eh, es en cierta forma muy lenta y no demuestra la magia, o sea, no hay magia, digamos, con luces y, no sé, pociones y tal, sino que es como una magia más subjetiva. Y que la magia está sobre todo en la intuición de la protagonista que se llama Cassie. Pero bueno, hay que verla, vale la pena. Es súper bonita, es como, bueno, en realidad es para verla un domingo. Pero vale la pena, de verdad que sí. Creo que no va a defraudar a nadie. A ver, la próxima pregunta es la número 11. ¿Qué haces para levantar la energía o para, bueno, no me gusta tanto la palabra de generar energía antes de un trabajo mágico? Em, Básicamente, bueno, voy a retomar un poco cuando hablaba del libro de Wicca A Year and a Day, que fue el que hablé en el primer podcast y del que también seguiré haciendo podcast durante un tiempo. Bueno, podcast, todavía no sé. Pero sí, en ese libro hay varias técnicas para eso, para levantar la energía. Bueno, no solo en ese libro, en montones de libros. Pero este era interesante porque recuerdo que hubo una serie de días en que íbamos, o bueno, se iba probando diferentes formas para hacerlo. Que si, por ejemplo, se podía bailar, se podía tocar alguna especie de música, se podía cantar, se podía meditar, se podía visualizar, en fin. Y yo recuerdo que la mejor forma que yo encontré de lo que sugería en ese libro era a través de la respiración polinesia, que bueno, puedo contar cómo es, lo puedo contar luego en la descripción del podcast o mejor en el blog, porque es un poco largo, ¿no? Y bueno, con todo lo que hablo no habría problema, la verdad. Pero me gustaría dedicarle tiempo especial y con ese estilo de respiración, yo de verdad que sentí muchísima energía, sentía como que la energía giraba a mi alrededor, como una especie, tal vez como una espiral, y era impresionante, impresionante. Y fue de verdad la mejor forma que he probado hasta ahora de eso, de aumentar la energía, de levantarla antes de algún, algún acto, sí, algún acto mágico. Eh, la realidad es que yo hago muy pocos trabajos mágicos, eh, básicamente porque no lo veo necesario, pero cuando es necesario se hace. Y todos esos intentos para, digamos, aumentar o levantar la energía han sido solo para eso. Eh, o a veces lo he hecho también antes de leer cartas. Pero bueno, en general funciona, o sea, funciona muy bien porque te sientes tanto física como mental y emocionalmente bien. Y yo creo que es algo que resuena con cada quien. Por ejemplo, en lo del baile a mí me gustó, pero no es algo que creo que genere mucha energía en mí o a mi alrededor. Lo del canto también me gustó, pero yo sobre todo me río mucho porque yo canto muy mal. Y creo que es algo que me da más risa y no logro concentrarme. Pero básicamente eso. Yo creo que todo es probar y ver qué resuena con cada quien. Bueno, ahora la próxima pregunta, que si te ves a ti misma o a ti mismo ayudando a otros mágicamente. Sí. Bueno, a través del Reiki, sí. Por una parte, eso, en Reiki, de ayudar a como colaborar en el proceso de sanación, o bueno, que el Reiki en realidad no es una terapia alternativa, sino complementaria. Entonces, eso de brindar energía para ayudar a otros,
siempre es muy interesante. Lo he hecho principalmente con mi familia y conmigo misma, porque uno de los principios del Reiki es que tú tienes que sanarte y cuidarte a ti mismo antes de ayudar a otros. Otros trabajos mágicos, pues si consideramos un poco la adivinación como magia, pues directamente sí. Pero eso se relaciona con la próxima pregunta que dice que cuál es mi método de adivinación favorito. A ver, actualmente estoy estudiando un poco las runas, que las había utilizado para ciertas cosas, pero no para adivinación. Y básicamente yo siempre he estado muy, muy interesada en el tarot. Y tengo varios años leyendo tarot. Me encanta. Además de que me encanta conseguir nuevas versiones, nuevos tarots, nuevos de diferentes estilos o temas. Me encanta. Tengo uno que sí, por ejemplo, de los cuentos de hadas, o el tarot de la nueva visión, o el tarot egipcio. O sea, leo de cualquier tipo, el tarot de Marsella, el Rider White. En verdad, me gusta muchísimo. Y bueno, también ciertos oráculos que ayudan a compaginar un poco. Pero para mí siempre ha sido el tarot mi método preferido, no solo por toda la historia que tiene el tarot en sí dentro, sino todas las percepciones que puedes obtener de una carta. O sea, ayuda a afinar muchísimo la intuición. Y me he dado cuenta que sobre todo se me da muy bien con el tarot de Marsella, que es un poco ambiguo. A pesar de... Ambiguo, no. O sea, los arcanos menores del tarot de Marsella son, eh, por decir, los oros o pentáculos. El 3 de oros es literalmente 3 monedas. O sea, de eso hay que inspirarse mucho. Y con ese en verdad me ha ido muy bien. Con el Rider White también. Pero bueno, eso ya lo comentaré un poco en otros episodios. A ver qué tal. Pero sí, yo diría que el tarot también estoy un poco entre aprendiendo y luchando con el péndulo. Péndulo y yo, o los péndulos y yo necesitamos cierta adaptación el uno al otro. Porque yo tiendo de alguna forma, no sé cómo, a hacer que el péndulo responda a lo que yo quiero oír. Y estoy tratando de eliminar ese ego o de conseguir una buena conexión para en verdad obtener una respuesta, digamos, más cercana a la realidad o a lo que será o a lo que fue o a lo que sea. Pero es un trabajo que ha requerido mucho, mucho tiempo. Actualmente creo que el péndulo y yo, como lo llamo, hemos mejorado, pero nos queda trabajo. Luego está la pregunta número 14 que dice que con qué elemento trabajas más frecuentemente o con, sí, con cuál de los elementos es el más que trabajas. Y en realidad, ninguno. No. A ver, yo soy un signo de tierra, muy de tierra, absoluta, completamente un signo de tierra. Aunque soy una persona excesivamente emocional, pero increíblemente emocional, y me he vuelto, mientras más vieja, más emocional me he vuelto. Y en cierta forma está muy bien, pero en otra es terrible. Porque bueno, a veces te sientes un poco débil o te das cuenta de que ciertas reacciones que tienes, que no es para tanto. Pero bueno, en realidad yo trabajo con los elementos sobre todo cuando hago círculo. A mí me gusta hacer un círculo. No necesariamente lo hago, pero sí, sí me gusta. Y es allí cuando como que siempre trato de representarlo. Pero no es un trabajo que yo haga constantemente. Sin embargo, es algo que también es una, como una meta de trabajar un poco más y ver cómo encajan en mi práctica o en mi camino espiritual, porque hasta ahora
no he logrado ver cómo encajan realmente. No, o no he sentido esa necesidad de que encajen. Pero bueno, con los que más me identifico, agua, totalmente, y tierra, básicamente. Esa soy yo en 2 elementos. Luego está... esta pregunta está un poco complicada. Así que es el número 15 que dice que si hiciera una fiesta, ¿a cuáles youtubers invitaría? Claro, a ver, que son preguntas para youtubers experimentados. Pero bueno, em, a pesar de eso, y aunque tal vez ellos nunca me vayan a escuchar, quién sabe, y no voy a decir solo youtubers, sino también tuiteros y otros podcasters de, digamos, de algunos años atrás, algunos siguen activos, otros no. Hay una podcaster en particular que se llama Velma Nightshade, que a mí me gustaba mucho, tenía un podcast que se llamaba Witches Brew Jaja. Voy a poner un link en la descripción también. Lo dejó de hacer, pero estaba a veces un poco activa en Twitter. Y muy buen podcast, mucha información, muchas ideas prácticas, genial. Luego otro chico que se llama Firelight, que sí sigue activo, él tiene un podcast que se llama Inciting a Riot. Y él y Velma tienen un podcast conjunto que se llama Inciting a Witches Brew Jaja, creo que se llama así, que hace poco acaban de retomarlo. Salen muy pocos episodios realmente, pero son muy buenos. Bueno, invitaría a él también. De Twitter invitaría a mi amiga Carmen, que es absolutamente genial. Mi otra amiga Morgana, que es también espectacular. Que no recuerdo ahora si estoy diciendo bien su nombre de Twitter. Pero bueno, voy a igual a poner un link a su perfil. Porque es una persona que comparte un montón. Las dos son, creo que he tenido mucha suerte de haberlas conocido porque son personas que siempre quieren ayudar, siempre quieren aportar algo y sin esperar nada a cambio. De verdad, son como que te da gusto conversar con ellas así sea escrito. Es de verdad maravilloso. Soy muy contenta de haberlas conocido. Y bueno, de YouTube hay otra youtuber que llevo muchos años viéndola. Ella se llama Cara y es la creadora de un canal colaborativo que se llama Pagan Perspective. Y es un canal muy bueno que también llevo años viendo. Y ella es una persona como muy alegre, muy optimista. Y comparte muchísimo de lo que hace día a día, no solo en la parte de pagana o de camino espiritual, sino de su vida. Y no es una youtuber del estilo de moda ni nada que ver. Es una persona como muy normal, muy que la ves y te sientes identificada de alguna forma. Es muy buena, también la invitaría a mi fiesta. Creo que sería una fiesta un poco pequeña en cuanto a invitados. Pero bueno, todo el que quiera venir, bienvenido. Y vamos con la última pregunta. Esta está muy interesante. De esto he hablado antes, sobre todo en el podcast anterior, que dice que cuáles son mis metas para este año en lo espiritual o en lo brujeril, ¿no? Y bueno, yo dije que iba a hablar un poco de eso. Así que, pues sí, mis metas básicamente, como dije, bueno, una de ellas era completar el estudio de Un año de un día del libro de Timothy Roderick, Wicca, Year and a Day, que ya en el podcast anterior hablé un poco de por qué decidí hacerlo, que necesitaba un poco de estructura, etc. Lo completé, así que primera meta hecha. Yay. Luego quiero completar otra cosa que se llama el I Am Challenge, que se hace con unas cartas que se llaman I Am Power Deck. Estas cartas son de... la creadora se llama Devin y su tienda se llama Love, Light and Legacy. Y bueno, su nombre en Instagram es Mystic Moons. Mystic Moons Tarot, creo que es. De todas formas, voy a poner el link en la descripción.
Espero recordarme todos los links que estoy diciendo que voy a poner. Y bueno, ella hizo unas cartas que son, bueno, el I Am Power Deck, que lo que tienen son como afirmaciones diarias. Todas las cartas empiezan con I am. Entonces, por ejemplo, son más de 100 cartas. Dicen I am love, I am confident, I am power, I am sexy incluso. Hay otras de I am ready, I am release, I am ese tipo de sí, de afirmación. Y son unas cartas súper bonitas también, están hechas como con acuarelas, es un arte súper lindo. Y bueno, el reto consiste en sacar no sé ni cómo dije la palabra, qué horror. El reto consiste en sacar durante 100 días una carta y compartirla en redes sociales. Yo lo estoy compartiendo en mi Twitter y voy por los días, bueno, no sé cuándo salga este episodio. Pero bueno, por ahora voy por 74, 73, 75, por ahí. Por ahí estoy en el día. Y bueno, yo lo que he ido es como anotando en mi calendario cada día qué carta me sale y veo así qué cartas me repiten. Y bueno, lo que quiero luego al finalizar los 100 días es como analizar un poco esos 100 días. Y ver qué cartas salieron con más frecuencia, cuáles salieron poco o cuáles no salieron incluso. Y la verdad que es un reto muy bonito porque yo trato de relacionarlas con cómo me fue el día. Así que en verdad creo que da mucho para pensar. Otra de mis metas es completar, bueno, leer algunos libros que tienen ciertas actividades. Por ejemplo, Energy Essentials de Maya Om. Es un libro que empecé a leer hace varios años, pero no terminé. Y quiero continuar con él porque es muy bueno. Habla de la energía y yo siento que eso es algo que todos debemos conocer y aprender más y experimentar. Pero antes quiero terminar con otro libro de Deborah Blake que se llama The Goddess is in the Details. La diosa está en los detalles. Y hasta ahora por lo que leo es un libro muy práctico que da consejos muy interesantes en todos los aspectos de la vida, la salud, o sea, te da como ciertos tips de cosas que hacer. Y creo que va a ser útil. También quiero completar otro libro que se llama Light is the New Black. Y la autora, recuerdo el nombre, pero no el apellido. ¡Qué horror! Es Rebeca el nombre. No me puedo acordar. Bueno, igual estará en la descripción, lo prometo. Pero bueno, el libro se llama La luz es el nuevo negro. Es un libro bastante, yo lo veo como más de autoayuda y se lee muy rápido. Pero quiero eso, como leerlo y analizarlo un poco. También, bueno, tengo la meta de continuar un libro de Marianne Green, creo que es su nombre, que se llama A Witch Alone, una bruja sola, que lo he intentado leer varias veces y me ha parecido un poco pesado, pero creo que tiene muchísimas cosas para aprender. Luego, por otra parte, quiero seguir trabajando un poco la intuición y ya veremos qué tipo de ejercicios haré para hacerlo. Y luego, bueno, como siempre, tarot. Yo nunca paro con el tarot, siempre quiero seguir leyendo, aprendiendo, porque el tarot para mí es algo que lo que sigues aprendiendo siempre, no importa cuántos años de experiencia tengas, cuántas lecturas hayas hecho en tu vida, lo aprendes siempre, siempre. Y quiero seguir con eso. Es posible que empiece con el segundo libro de A Year and a Day que se llama Wicca, Another Year and a Day de Timothy Roderick, pero no estoy segura de cuándo. Así que ya veremos. Pero bueno, básicamente se puede decir que mis metas son demasiado acerca de libros, pero es de completar las actividades de los libros y ver qué resuena conmigo y qué no, y adaptarla a mí y ver qué tal. Eso no quiere decir que estos sean los únicos libros que pienso leerme, pero bueno, es como para darme un poco de guía y ver qué sale en el proceso. Y bueno, creo que hasta ahora he respondido todas las preguntas. No sé si me salté alguna, me parece que no, y espero que no. Porque si el podcast anterior fue largo, este es larguísimo.
Así que creo que mejor voy a ir haciendo silencio. Pero bueno, muchas gracias a todos aquellos que hayan estado lo suficientemente aburridos para escuchar esto hasta aquí. Y bueno, un truco. Esto lo hacen mucho, he visto. Si has llegado hasta aquí, comenta con la palabra ventilador. Si hacen eso, así sabremos que has escuchado todo esto. Por Dios, ¿cuánto hablo? Soy muy tonta, pero bueno, así nos divertimos un poco. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Igual, a ver cuándo sale el próximo podcast, el tercer episodio. Ya el primero, obviamente, está colgado en mi blog. Este también lo estará y va a estar disponible en YouTube, iVoox o iBooks o eBooks, no sé cómo se pronuncia, se escribe IVOOX, y en SoundCloud. Sé que Podbean es también una opción, pero bueno, ya veremos poco a poco. Y bueno, cualquier cosa, dudas, sugerencias, comentarios de odio, etc. Me pueden contactar en zapatospaganos.blogspot.com, en Instagram @zapatos, piso o guión bajo paganos, en Twitter @zapatospaganos, y en Facebook tengo una página que está un poco... estoy trabajando en revivirla, pero bueno, es Mis Zapatos Paganos, así que bueno, ahí estoy disponible para todo. Bueno, todo no, pero comentarios, etcétera, y etcétera, y sugerencias y así, de ese estilo. Y bueno, muchas gracias y espero que esto no haya resultado tan pesado. Pero bueno, igual me gustaría conocer un poco más de aquellos que me estén escuchando, y si quieren comentar y también responder estas preguntas, pues bienvenido sea. Y bueno, por ahora me callo y nos escuchamos en un próximo podcast. Y pues, adiós, feliz día. Y hay que recordar que debemos ser siempre la mejor versión de nosotros mismos. Eso lo leí hoy y quiero compartirlo. Muy bien, adiós.